¿Qué tal? Este es un video especial de Cultura Grimos. Vamos a analizar brevemente las recientes declaraciones de Sergio Sarmiento, columnista, comunicador, que trabaja para Grupo Salinas, para la empresa de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México. Recientemente Sarmiento dijo lo siguiente, parafraseándolo, que hay un problema de dignidad con la pobreza, ciertamente existe, pero que el problema de la desigualdad es un problema de envidia. Es decir, que los que se quejan de desigualdad lo hacen simplemente porque son envidiosos, porque envidian a la gente multimillonaria. Y puso como ejemplo a Carlos Slim, y Sarmiento mencionó que tiene activos productivos, Carlos Slim, en sus empresas, y que a Sergio Sarmiento no le afecta eso, así mencionó. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a tumbar esos argumentos en dos aspectos principalmente. Lo que hizo Sergio Sarmiento es tratar de manipular. Él es libre, tiene todo el derecho, como todos, de expresar sus ideas políticos sociales, pero lo que debemos de señalar es cuando hay una trampa, una mentira, tratar de engañar y manipular a la gente. Por lo siguiente, por dos sencillas razones, para empezar. En primer lugar, se ve que Sarmiento saca esas ideas de la propaganda liberal, es decir, capitalista, que defiende el libre mercado. Y digo que toma esas ideas de la propaganda capitalista porque ni siquiera los toma de obras completas, de una exposición teórica más completa, porque su expresión ni siquiera es una argumentación, su expresión es tan simple, tan básica, que uno se da cuenta que lo tomó de una propaganda y no de una obra, de un cuerpo completo teórico, ya que esta propaganda, que ciertamente se basa en un cuerpo teórico completo, pero la sintetiza demasiado con fines propagandísticos nada más. ¿Qué es el problema de la desigualdad? Ciertamente no debemos de ser iguales y no lo somos. Físicamente no lo somos, incluso dos gemelos no son iguales como seres humanos, por más que se parezcan físicamente. Tenemos distintas personalidades, formas de ver el mundo, etc. No podemos ser iguales. Pero los que atacan a los sistemas socialistas manipulan mañosamente y toman de esa manera el término, diciendo que los socialistas sí quieren que seamos completamente iguales en ese sentido que les decía, cuando no es así, ni siquiera los socialistas lo toman en ese sentido. Entonces, Sergio Sarmiento dice que la desigualdad solamente es un problema de envidia. Vamos a ver eso. En primer lugar, la misma doctrina capitalista, en teóricos como Ludwig von Mises, maestro de Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, si no me equivoco, von Mises, como todos los liberales, así se les llama realmente a los capitalistas, que por cierto no les gusta que se les diga capitalistas, ellos son liberales. De ahí viene el término neoliberalismo. Los liberales están en contra del historicismo, es decir, de un sistema que tome la historia como fuente de conocimiento, porque, dice von Mises, no se puede saber la intención que tuvieron los personajes históricos analizados.
No se puede uno adentrar a su cabeza y adivinar lo que exactamente estaban pensando cuando sucedieron esos acontecimientos históricos. Bueno, pues ese mismo argumento se le aplica a Sergio Sarmiento. Un argumento que proviene de la misma doctrina de la que se quiere nutrir Sergio Sarmiento. ¿Cómo puede saber Sergio Sarmiento, cómo puede demostrar científicamente? Porque von Mises también menciona que en las ciencias sociales no hay prejuicios. Entonces, ¿cómo puede saber, sin cometer prejuicio, Sergio Sarmiento, que todos los que luchan contra la desigualdad son envidiosos? No lo puede probar. ¿Qué actos objetivamente te dicen que una persona es envidiosa? No te puedes meter a la mente de esa persona para decir si está actuando o no por envidia. Para empezar, ¿qué es la envidia? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se determina la envidia? ¿A partir de qué acto, frase, pensamiento o actitud es envidia? ¿Y cuál es el límite de esa envidia? Para que no sea envidia. Tendría que demostrar uno por uno de todos los seres vivos del planeta, de todos los seres humanos que luchan contra la desigualdad, tendría que demostrar que se trata de envidia. ¿Y quién va a decir si es envidia o no? Ese es el primer aspecto con el cual se tumba el argumento de Sergio Sarmiento. ¿Quiere decir Sergio Sarmiento que todos los que defienden el libre mercado, el capitalismo, no son envidiosos? ¿Y los que atacan al capitalismo y a la acumulación de riqueza sí son envidiosos? No se puede demostrar, obviamente, ni siquiera es científica esa propuesta. Está mal que lo haga, pero vamos a hacerlo por esta ocasión. Algunas de las personas que vean este video me conocen y saben que soy un fiel seguidor, soy un fan de el músico Bob Dylan, por ejemplo, o del actor Clint Eastwood. Ambos son multimillonarios. Bob Dylan acaba de vender su catálogo de música por 300 millones de dólares, tiene muchas casas en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, un castillo en Europa. Desde los 22, 23 años empezó a acumular una gran riqueza. Clint Eastwood también tiene campos de golf propio, también es una persona millonaria, en dólares, por supuesto. Y yo, en lugar de tenerles envidia, compro sus películas, sus discos, a sus conciertos, los sigo desde hace más de 25 años. No sé si haya envidia en eso, pero los admiro, disfruto de su música, de sus películas, de su personalidad, del arte que transmiten, me emociona, me llena de alegría, me llena el día, me motiva, hace feliz esos momentos. Es uno de los factores por los que me da combustible y motor, idea y sentido estético a mi existencia, entre otras cosas. Entonces, pues ahora resulta que me entero por Sergio Sarmiento que eso en realidad es envidia. Imagínense. Y el otro aspecto, porque hay muchas cosas teóricas que se podrían mencionar al respecto, pero este video se haría muy largo. Y el otro aspecto es sobre la pobreza. Él reconoce que ya no le queda más remedio más que reconocer que hay pobreza y que es un problema. Pero menciona que es un problema de dignidad. Ahí está otra trampa de él. No se atreve a decir que es un problema de la vida humana, que hay personas que pierden la vida por ser pobres. No se atreve a decir eso. No le conviene. Lo reduce a un concepto de dignidad
Otra vez habría que ponernos de acuerdo y debatir qué es la dignidad. Y lo reduce a eso porque él, aunque no es millonario, como lo reconoce en sus comentarios, se siente millonario, tiene la mentalidad de millonario. Y no lo es hasta ahorita y no creo que lo vaya a llegar a ser. Por cierto, es otro de los problemas. El sistema capitalista es un sistema nada más de acumulación de capital, de riqueza, es decir, para millonarios, y paradójicamente muchas personas que no lo son defienden de todas maneras ese sistema. Pero volvamos, Sergio Sarmiento piensa de forma elitista como millonario, porque para el millonario, únicamente para el millonario, es un problema de dignidad si se vuelve pobre. Si perdiera toda su riqueza y se volviera pobre, primero para él sería un problema de dignidad. Por eso hay muchos millonarios que al verse perdidos, al ver que pierden su fortuna, llegan a quitarse la vida. Y no solamente millonarios, personas como Sarmiento, que no son millonarios y que tenían algo, que estaban ascendiendo un poquito, lo pierden todo y llegan a cometer suicidio. Ya no digo más, pero han sucedido esos casos, ustedes lo pueden averiguar. Entonces, para el rico, únicamente para el rico, volverse pobre es un problema de dignidad, según lo que significa dignidad para el rico. Pero nunca lo ve como un problema de vida, y mucho menos hacia los semejantes, a las personas que por no recibir atención médica, por no tener recursos económicos, por no atenderse sus enfermedades, como los hijos del propio Karl Marx, que murieron por sus condiciones precarias, falta de atención médica, etc. Pero cuando muere un pobre por falta de atención médica, de recursos económicos, ahí no es un problema de dignidad, es un problema de vida. ¿Sí? Entonces Sergio Sarmiento no se atreve a mencionar eso. En realidad la pobreza es un problema de vida, porque empieza a sufrir el pobre con el peligro de llegar a perder la vida, no la dignidad. Primero es la vida, como condición para que exista dignidad. Si no hay vida, no puede haber dignidad. Por cierto, y también el problema no es que haya millonarios. Volviendo a lo de la igualdad, y ya vamos a cerrar con esto. En un sistema comunista, que por cierto nadie sabe lo que es el comunismo, el mismo Marx no dio una definición, tengan, esto es el comunismo, mencionaba algunas imágenes quizá que él tenía, como aquella famosa que repite el doctor Dussel. Imaginémonos una asociación de hombres libres, etc. Incluso Marx tiene una frase que parafraseándola menciona: en el comunismo, a cada quien lo que merece y según sus necesidades. Nunca dice que a todos se les va a pagar igual. Jamás. Dice todo lo contrario. En un comunismo, una sociedad socialista que se acerca al comunismo, no debe de haber gente que gane lo mismo. Eso Marx nunca lo dijo. Puede haber gente que gane más, mucho más, y otra que gane poco. Entonces, lo que dijo Sergio Sarmiento es una mentira, tratando de engañar y manipular a la gente. Porque el problema no es que alguien tenga mucho dinero. Como dijo Sarmiento respecto a Carlos Slim, dijo Sarmiento: a mí no me afecta que Carlos Slim tenga todos esos activos productivos y esa riqueza. A mí tampoco en lo particular no me afecta que Bob Dylan tenga toda la riqueza, 300 millones de dólares por haber vendido su catálogo de canciones, ni me afecta que Clint Eastwood tenga toda la fortuna que tiene. Cuando veo sus películas y escucho sus canciones, no estoy pensando en toda esa riqueza que tiene. Al contrario, estoy disfrutando y admirando su creación artística.
¡Wow! ¡Qué mentiras y qué engaño de Sergio Sarmiento! Entonces el problema no es que haya pobres o ricos. Lo que sí es problema es cómo se adquiere esa riqueza. Puede ser corrompiéndose de muchas maneras, como ha sucedido en el caso de México, donde los anteriores gobiernos se corrompían con las empresas privadas, que según eso luchaban por el libre mercado, y hacían negocios entre eso. Por cierto, Sergio Sarmiento se le olvidó mencionar que Carlos Slim se hizo el hombre más rico del mundo cuando el presidente Salinas de Gortari le otorgó Telmex. Entonces, el problema no es la riqueza, sino cómo se obtiene. Si nos vamos más teóricamente, aparte de los hechos corruptos de los anteriores gobiernos, el capitalismo explota el trabajo del obrero. En el plus tiempo de trabajo, es decir, el obrero trabaja determinado tiempo para recibir un salario con el cual reproduce sus energías, se mantiene vivo para seguir trabajando. Pero sigue trabajando más. Y ese trabajo no extra, sino dentro de la jornada laboral ya hay un espacio que es extra, que se le llama plus tiempo de trabajo. Ahí produce con su trabajo, no con el capital del capitalista, con su trabajo produce el plusvalor, que es lo que le permite acumular al capitalista más capital del que tenía, sin el cual no acumularía más riqueza, seguiría con la misma. Bueno, eso es explotación por el sistema capitalista. Ese es el verdadero meollo del asunto. El capitalismo, aún sin corrupción, también por ahí lo dice Marx en el primer tomo del Capital, más o menos menciona que no es que el capitalista sea buena o mala persona, él es un representante del capital, está personificando al capital que por sistema hace una explotación del obrero y obtiene ya una riqueza entonces de forma no ética. La obra del Capital de Karl Marx es una crítica ética, como lo dice Enrique Dussel, es una crítica al capital. No es una teoría económica, no dice que es el comunismo, es una crítica en ese punto al capital. Porque no hay igualdad, hablando de la desigualdad, el capitalista tiene su dinero y si no lo quiere invertir, no pone en riesgo su vida, vive del capital que tiene. Por un lado está el capitalista y por otro lado está el trabajador, que no tiene nada, nada más tiene su capacidad de trabajo y se la va a vender por un tiempo determinado al capitalista a cambio que éste le dé un salario, una cantidad que ni siquiera corresponde al valor producido por el obrero objetivado en su trabajo. El liberalismo, el capitalismo, dice que esa es una condición de igual a igual. Un vendedor y un comprador que se encuentran en el mercado. El vendedor, el trabajador que vende su fuerza de trabajo y el capitalista que la compra. Pero esa condición es solamente igual en aspecto formal, pero no realmente su contenido, porque como decía Marx, el obrero depende su vida de que venda su fuerza de trabajo y el capitalista no depende su vida de que compre esa fuerza de trabajo. La condición es desigual. Esas son las desigualdades de las que habla Marx, no de salarios. A Marx nunca le preocupó, está por ahí su escrito de Miseria de la filosofía, en respuesta a Filosofía de la miseria, si no me equivoco, de Proudhon, del socialista utópico francés. Y eso critica Marx. Marx nunca dijo que en una sociedad que se acerque al comunismo todos debieran ganar lo mismo, para nada, todo lo contrario. El señor Sergio Sarmiento, lo malo no es que externe
su postura y defienda sus ideas. Lo malo es que trata de manipular y de engañar a las personas que lo pudieran estar escuchando y que no investigaran más adelante a qué se refiere lo que está diciendo el señor Sergio Sarmiento. Bueno, pues yo me voy a despedir, pero pues le tengo tanta envidia al multimillonario Bob Dylan que lo tengo por todas partes aquí en mi casa y disfruto todos sus discos de tanta envidia que le tengo.